La historia no es como la habían contado. Santiago de la Nueva Extremadura no se fundó sobre una tierra sin ley y sin habitantes, sino sobre un centro administrativo inca de relevancia. Para certificarlo, el arqueólogo realizó distintas excavaciones, incluso en el centro de la ciudad. Otro acariz tomó la investigación cuando se sumó un historiador que aportó valiosos documentos. Rubén cuenta lo que pasó. En 2011, inicié un trabajo interdisciplinario junto a mi amigo, el historiador Gonzalo Sotomayor. Elemento diagnóstico que pudiera ser que pudiéramos asociar la ocupación indígena, pero hasta el momento no. Lamentablemente, en marzo de este año, Gonzalo falleció producto de un cáncer fulminante, lo que ha significado un tremendo golpe para la investigación. Cuando Expedición Inca apenas partía, el propio Steberg nos llevó al lugar donde el historiador pasó horas buscando pistas de cómo el Tahuantinsuyo o Gran Confederación Inca se estableció en las inmediaciones del río Mapocho. A una cuadra de la Plaza de Armas, en el convento de Santo Domingo, se conservan escritos de las actividades que el Tahuantinsuyo primero y los españoles después realizaron en este valle. En la biblioteca de la iglesia nos recibe el padre Ramón Ramírez y el historiador Miguel Lecaros, discípulo de Gonzalo Sotomayor. Lo importante de este archivo es que acá el Gonzalo encontró este documento y gracias a la organización y a la catalogación que hizo el padre Ramón pudimos comenzar a trabajar en esto y apareció el mapuche incaico. En la biblioteca de los padres dominicos se conservan antiquísimos documentos que los expertos revisan con delicadeza. Sorprendentemente, en medio de esta grabación, justo cuando inspeccionaban una enigmática carta, surgió algo que nadie esperaba. Rubén relata lo ocurrido. Entre medio de los libros, el padre Ramón entrega lo que puede ser una verdadera primicia. Una carta original, firmada por Pedro de Valdivia, que entrega en sucesión tierras incas a Inés de Suárez. Ahí está. Este es el documento de la carta de Pedro de Valdivia. Mira, ahí dice Pedro de Valdivia. El documento certifica que los incas convivieron con los españoles cuando estos llegaron. Para entender mejor cómo era el centro que administraban los incas, Rubén se anima a seguir guiándonos. En terreno, él cuenta qué es lo que habría aquí. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que el camino del Inca pasaba justo enfrente de donde hoy está la catedral? ¿O la presencia de un tambo grande o callanca justo donde hoy está Correos de Chile? Como se observa en la siguiente gráfica, podemos ver la Plaza de Armas como un lugar central donde se erigía este centro administrativo inca y sus diferentes construcciones. Donde está el Museo Histórico Nacional, había un tambo central. En tanto, donde estaría hoy Correos de Chile, en la esquina de la calle Puente con Catedral, estaba la casa de Pedro de Valdivia. Hacia la izquierda está el Camino del Inca, procedente del Valle de Aconcagua. Quizás debiéramos preguntarnos si nos han contado de manera correcta cómo fue la fundación de Santiago, si es que es cierto o no que cuando llegó Valdivia, esta era una tierra baldía apenas habitada por indígenas sin mayor orden. Se dejó de lado o se invisibilizó lo que había aquí en este lugar antes de los españoles. Eso no se contó. Ahí están, según los antecedentes que nosotros tenemos, Puente con Catedral, el lugar donde Gaspar Jauja señaló que estaban los paredones viejos de las casas del Inga. Ahí está viviendo el gobernador incaico, posiblemente el señor Quilicanta, y aquí está viviendo Pedro de Valdivia. Expedición Inca, segundo día. Rubén nos lleva hacia el norte de Santiago. Quiere mostrarnos en terreno que el famoso Camino del Inca, que conectaba el Cusco con el norte y sur, este y oeste de la Confederación, alguna vez pasó justo por el centro de la actual región metropolitana. Aquí estamos en la calle Caupolicán. A metros paralelo pasa la autopista Los Libertadores, que va hacia la ciudad de los Andes. Y este es posiblemente el trazado que tuvo el antiguo Camino de Chile, que en algún momento también fue utilizado por los incas. Hasta hace 2 años no se conocía el verdadero trazado, ya que los mapas que lo registraron habían desaparecido.
pero el historiador Gonzalo Sotomayor encontró en España la que sería una de las piezas claves de este rompecabezas, un mapa del 1600 que indica las tierras incas que los españoles tomaron en cuanto llegaron, incluida la célebre ruta. Este plano es la mirada que tuvo la persona que dibujó de cómo veía el paisaje en el siglo XVI. En el Cerro Pan de Azúcar, Rubén logra atisbar la particular arteria, alguna vez comparada con las monumentales vías construidas durante el Imperio Romano. Expedición Inca no para. El próximo destino es Lampa, un lugar donde se han realizado importantes hallazgos. Se trata de una parada imperdible, donde también hay un particular restaurante zoológico y próximamente un museo. ¿Por qué no decirlo? Un parque de atracciones Inca. Él es Pablo Carvajal, su dueño. Hace 4 años, mientras construía una piscina, dio con sorprendentes hallazgos. Un cráneo, un cintillo de oro y artefactos de uso diario. Todo lo cual hoy es parte de lo que se puede ver en este lugar. Esta es mi casa. Bueno, y aquí partió todo. Ahora les voy a mostrar dónde encontramos el primer hallazgo arqueológico, en mi piscina. Esto fue encontrado aquí en la piscina. Las piezas descubiertas resultan ser hallazgos difíciles de encontrar en esta zona de Chile, como este cintillo de oro, el que claramente perteneció a una autoridad. Esta pieza, a mí no me cabe duda que el personaje que se encontró en el hallazgo acá arqueológico tuvo que haber sido un personaje importante. Es la sensación que tengo yo, no de la parte científica. En su parcela, Pablo Carvajal atesora más de 200 piezas incas que fueron certificadas por el Consejo de Monumentos Nacionales. Con la certeza de su extraordinario valor, Pablo quiere construir un museo de sitio. La idea es construir el museo y contar la historia de este inca que nosotros tenemos acá, de los incas que vivieron acá. No cabe duda la importancia que tiene esto, inclusive en nuestra cultura. Daniel Pavlovich, arqueólogo, es uno de los investigadores que ha buscado entender la presencia inca en la actual región metropolitana. Pavlovich conoce bien los hallazgos en Lampa, pues gracias a un proyecto Fondesit, él mismo ha excavado varias veces las tierras de Pablo y otras. En la colección de Pablo también, de manera bastante relevante, hay algunos objetos que son bastante poco comunes. Por ejemplo, decoraciones como estas que llaman los arqueólogos clepsidra. Son decoraciones que denotan un estilo incaico bastante puro. El descubrimiento hecho por Pablo lo transformó en el dueño de un verdadero tesoro inca, y hoy los expertos coinciden en señalar que con pruebas como estas es que se deberá reescribir la historia de cómo se fundó Santiago. Continúa la expedición. Rubén ha encargado a miembros de su equipo que nos conduzcan hasta el Pucará de Tena, un sitio que el propio Steberg estudió en profundidad en los años 70, pero luego entendió que no solo era una fortaleza, sino también una huaca o lugar ceremonial. Tena es hoy el único sitio arqueológico abierto al público existente en la región metropolitana donde se puede ver cómo eran las construcciones en el periodo Tahuantinsuyo. Juan Carlos Cerda es geógrafo y miembro del equipo multidisciplinario que estudia el sitio. Él es quien diseña los mapas donde volcamos toda la información que surge de este proyecto. La importancia que tuvo para el Inca tiene que ver con dos temas, un tema ceremonial y otro tema que está relacionado con el control que tienen sobre el Valle del Mapocho. Cuando lleguemos a la cumbre nos vamos a dar cuenta que tiene una visual de las 4 posiciones cardinales, ya, lo cual te permite controlar el acceso, la entrada y la salida para el Valle del Mapocho. Tena siempre sorprende. El año pasado el arqueólogo Rubén Steberg protagonizó un importante descubrimiento, así lo recuerda. Unos montículos de tierra cubiertos de pasto resultaron ser una de las célebres plataformas ceremoniales que el Tahuantinsuyo construyó en las principales plazas incaicas. Contenían un agujero central o ushnu que servía como conector de los 3 mundos, el de arriba, donde residen las principales divinidades,
el de abajo, residencia de los ancestros, y el de la superficie, donde habitamos los seres vivos. A este lugar concurría el representante del Inca para hacer sus ofrendas y recibir el poder de las divinidades. Esto le otorga al sitio una importancia particular, ser la plataforma Uxnu más austral del Tahuantinsuyo. Otro interesado en descubrir el misterio de Tena es Daniel Pavlovich, quien en terreno entrega su visión sobre la importancia del lugar. En este caso, estos muros perimetrales, estas estructuras están asociados con la visibilidad a las grandes cumbres, que para los andinos están asociados con la residencia de espíritus protectores. Expedición Inca, quinto día. Estamos prontos a la aventura final. Rubén ha invitado a un equipo de Tele 13 a ir en busca de lo que él piensa son muros incas en el Cerro San Ramón. Los invito a vivir esta experiencia. Una investigación científica del Museo Nacional de Historia Natural me llevará a uno de los cerros más altos que miran hacia Santiago. Para hoy, la agenda es intensa. Aterrizaremos en la cumbre del Cerro San Ramón. Voy detrás de una hipótesis que plantea que toda la quebrada de Ramón fue sacralizada durante el periodo Tahuantinsuyo. Aquí tenemos una de las mejores vistas que se puede tener sobre el Valle del Mapocho. El Tahuantinsuyo tenía una de sus estrategias favoritas, era el control de cabeceras de valle, desde donde era posible influir o controlar el tráfico de personas y de bienes que se producían en aquellos entonces. El Tahuantinsuyo emplazaba sitios ceremoniales en lugares donde nacían las aguas y donde estuvieran más cerca de las divinidades principales. Tiempo atrás, Rubén Steberg sobrevoló este mismo cerro y desde el aire creyó identificar pircas hechas por los incas. Entonces georreferenció lo que vio y finalmente organizó esta expedición cuyo primer objetivo es chequear en terreno si se trata o no de construcciones incaicas. Rubén relata lo ocurrido. Todas estas formaciones, estos afloramientos rocosos desde el aire parecían posibles pircas. Hemos venido al lugar donde están estos afloramientos rocosos y podemos constatar que son de origen natural. De pronto la expedición parece estar en problemas. Lo que desde el aire pudieron parecer pircas incaicas, en verdad no lo eran. Así que nosotros ahora vamos a regresar al punto donde aterrizó el helicóptero y de ahí vamos a iniciar una caminata más o menos de 1 kilómetro en dirección norte. En la montaña el equipo avanza decidido, siguiendo las marcas satelitales que el propio Steberg hizo tiempo atrás. A poco de retomar el camino, el GPS indica la cercanía de otro grupo de pircas que los especialistas planeaban explorar. Estamos en este momento en directo descenso a un portezuelo. Aquí hay una vista maravillosa al portezuelo y a las pircas que hay ahí. Rubén está convencido de que las posibles pircas incas estarían justo en una parte del cerro que aún hoy se conoce como el portezuelo del Inca. Según el arqueólogo, claro indicio de que bajo sus pies algo interesante debe haber. Los expertos avanzan con decisión hasta que las encuentran. Pero ¿cómo saber que estas paredes de piedra fueron hechas por los incas o no? Las pircas están en el pleno portezuelo. Están en un portezuelo, un paso desde un cajón a otro. Es muy probable que esas pircas sean del periodo incaico y tendríamos la justificación o la razón por qué ese portezuelo tiene ese nombre. Ojalá. La esperada prueba para corroborar las ideas de Rubén Steberg y su equipo está cada vez más cerca de aparecer. Seguimos caminando y de pronto aparece Alexis con lo que esperábamos. Mírale el escobillado incaico. Eso no lo hacía la población. Mira el escobillado. Así que es Inca. 100% es la misma cerámica de abajo. A más de 3.000 metros de altura, el equipo de Tele 13 registra el hallazgo de cerámica inca. Una importante noticia para la arqueología nacional. ¡Uy! Hay bastante. Hay un escobillado interior. Todas tienen. Rubén toma trozos y los clasifica. Explica que por su particular estilo no se puede negar su origen inca.
Esta cerámica difiere completamente de la cerámica local, que son los tipos Aconcagua, y difiere también de los tipos cerámicos coloniales, donde por ejemplo la técnica del escobillado se va perdiendo rápidamente. Así que es cerámica diagnóstica, yo voy a volverla a dejar en el mismo lugar donde la encontramos. Se suma con esto una nueva prueba de que antes de que llegaran los españoles, en todo el valle había presencia inca. Certifico que estamos en presencia de un nuevo sitio incaico del Valle del Mapocho.